Entonces, en este caso, bueno, son dos bienes normales, aumentó el ingreso, se desplazó hacia la derecha la restricción presupuestaria. Bueno, va a seguir en un punto que sea tangente, pero básicamente va a aumentar el consumo de ambos bienes. El bien del eje Y, como ven, aumenta en mayor proporción, pero lo importante es que en los dos casos aumentó. Eso sería lo que pasa habitualmente con bienes normales. Habíamos hablado que también hay otros bienes que se consideran inferiores y por distintos motivos un aumento de la renta hace que la persona desplace el consumo de ese bien y se vaya a consumir más otros bienes. Entonces, un aumento del ingreso puede hacer que uno reduzca el consumo de algunos bienes, ¿no? ¿Qué bien se les ocurre? ¿Qué puede pasar esto? Que uno empieza a ganar plata y deja de consumirlo. ¿Se les ocurre alguno? Capaz marcas de peor calidad o em, algunos alimentos en particular. Uno cuando aumenta el ingreso empieza a consumir más proteína animal, por así decirlo. Si se fijan, fue algo que pasó bastante marcado en el aumento del ingreso de los últimos años, el último tiempo en China, ¿no? En China antes se consumía muchos productos más derivados del arroz, de otras cosas, y bueno, aumentó mucho el ingreso, las personas desplazaron ese consumo y empezaron a consumir más proteína animal y todo eso, y eso obviamente, bueno, como saben, tuvo un impacto fuerte en todos los precios internacionales en general. Pero hubo un desplazamiento de ciertos bienes a otros, que fue producto del aumento de la renta de las personas. Autos de calidad, autos de alta gama, uno empieza a consumir bienes más lujosos. También habíamos mencionado que había bienes, como había bienes normales, había bienes de lujo en los cuales el aumento del ingreso aumentaban en una manera mucho más grande el consumo de esos bienes, mucho más proporcional. Hay en algunos casos es más parejo, ¿no? Aumenta mi ingreso en 10 en la misma proporción que consumía antes, yo sigo consumiendo, entonces aumentó mi consumo. En algunos bienes en particular, el aumento del ingreso hace que consuma muchísimo más de eso. Pero bueno, esto es un poco cómo graficamos acá el aumento de la renta, ¿no? Se desplaza la renta, la restricción presupuestaria, y eso me permite a mí alcanzar una curva de indiferencia mayor. Como no cambió la relación de precios, voy a estar en la misma relación de precios y la misma relación de utilidades marginales, porque eso no cambió, la pendiente de la curva de indiferencia en la que es tangente, el punto de la pendiente por lo menos es la misma, cambió la curva de indiferencia, eso sí. Eh, por otro lado, habíamos hablado, no lo habíamos visto mucho, pero qué pasaba con un cambio en el precio, ¿no? El cambio en el precio eh, básicamente va a tener dos efectos. Por un lado, habíamos dicho que un aumento del precio de alguna manera es una pérdida de ingreso de las personas en términos de los precios de la economía. Si aumenta un precio, mi ingreso, mi poder de compra en ese mercado va a ser menor. Entonces va a haber un efecto en mi renta, por así decirlo, voy a tener menos capacidad de compra. Por otro lado, un movimiento en el precio de un bien va a generar un efecto sustitución, ¿no? La persona va a querer consumir más del otro bien porque se encareció relativamente, ¿no? Aumentó el precio de un bien, este bien es más caro en comparación con todo el resto de los bienes de la economía. Entonces, un cambio en el precio va a generar dos efectos. Por un lado, cambia mi renta relativa, mi renta en relación a los precios de la economía, entonces yo voy a tener menos ingreso. Por otro lado, va a haber un efecto sustitución que va a hacer que la persona decida cambiar, dejar de consumir un bien, pasar a consumir más del otro. Y estos dos efectos se pueden ver gráficamente, ¿no? Podemos diferenciarlos de alguna manera. Eh, para diferenciarlos gráficamente, suponemos que se da una compensación del ingreso hasta llegar a la misma curva de indiferencia, pero con los nuevos precios. Ahora lo vamos a ver. Esto era el cambio en un precio. ¿Qué está pasando acá? Estoy pasando del punto C al punto J. ¿Qué precio se movió y cómo cambió? ¿Algunos animados? El de la cantidad de cine Sí, bajó su precio, o sea, exacto. lo que bajó el precio de la cantidad de cine y la cantidad de refrescos se mantuvo igual. Entonces, la curva de utilidad se mueve o se desplaza para Claro, consumir más cantidad de cine en comparación a la cantidad de refrescos. exacto, bien. Acá en este caso, perfecto, como decía Lautaro, ¿no? ¿Está hablando? Sí, sí. Bajó el precio, entonces puedo consumir mayor cantidad de entradas de cine y me voy a un punto como J. Si se fijan, acá están pasando dos cosas.
mi restricción presupuestaria se movió para la derecha, por otro lado cambió la pendiente, entonces va a haber un efecto sustitución. La persona está consumiendo menos de refrescos. Podría llegar a aumentar el consumo de los dos bienes por una baja del precio, porque me va a permitir tener más ingreso. Pero en este caso, bueno, el efecto es todo negativo. Y esto sería el efecto precio total. Como les decía, el efecto precio se divide en dos. Efecto precio es el cambio total que genera un cambio en el precio y va a tener un efecto sustitución por un lado y por otro lado un efecto renta. Acá, de una manera muy fea y con mucho quilombo en el gráfico, está la diferenciación, cómo ver los cambios en los dos bienes. Capaz es más fácil, para mí sería más fácil poder escribírselos en la clase, pero lo que está pasando acá es que yo estaba en una restricción presupuestaria que era esta que está acá. ¿Están viendo mi mouse? En clase va a ser capaz un poquito más fácil, lo podemos volver a retomar, pero eh, estaba en el punto A consumiendo yo en un primer momento, ¿bien? Lo que pasa es que estaba en el punto A y aumentó el precio de la comida. Entonces, ¿qué pasaba cuando aumentaba el precio de la comida? Yo estaba en esta restricción presupuestaria, va a bajar mi restricción presupuestaria porque aumentó el precio, puedo consumir menos bienes. Entonces, cambió mi restricción presupuestaria, va a ser esta que está acá, y el punto que es tangente va a ser el punto C. ¿Bien? Voy a estar en un punto de menor consumo. En este caso, menor consumo de ambos bienes. Ahora bien, ¿cómo puedo diferenciar los dos efectos? El cambio este va a ser el efecto precio, el efecto total. El cambio de la diferencia entre A y C. Pero si yo a la persona, ahora cambió mi restricción presupuestaria, le doy ingresos para volver a la misma curva de indiferencia que estaba antes, en ese caso me va a mostrar solo el efecto sustitución. ¿Bien? Porque yo le estoy compensando toda la pérdida de ingresos, de alguna manera. Estoy volviendo a la curva de indiferencia de antes. Pero no voy a estar en el mismo punto. Ahora voy a estar en el punto B, porque básicamente lo que cambió es la relación de precios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo diferencio los dos efectos? Después en clase lo voy a volver a ver y lo voy a explicar más lento y mostrándoles gráficamente cómo se da cada cosa. Y después también creo que algún ejercicio de esto va a haber. Igual nada, no se asusten porque dentro de todo es sencillo y es medio mecánico pensarlo, pero bueno, en principio estaba en esta restricción presupuestaria en el punto A, aumentó el precio de la comida, me vine a esta restricción presupuestaria y al punto C. Si yo a la persona le doy ingresos, simbólicamente es para poder diferenciar los efectos, ¿no? Pero le doy ingresos para que su restricción presupuestaria aumente nuevamente y vaya a la misma curva de indiferencia, la persona va a estar en el punto B ahora, porque cambió la relación de precios. Bien, la diferencia entre A y B va a ser el efecto sustitución. ¿Bien? Este es el efecto sustitución en la comida. La diferencia de B a C va a ser el efecto renta, porque este va a ser el cambio total, el efecto total que tuvo la pérdida de poder adquisitivo de la persona. Cuando me muevo sobre la misma curva de indiferencia, va a ser el efecto sustitución, porque en ese caso yo le estoy compensando la pérdida de ingresos. ¿Bien? El cambio de A a B solo me va a mostrar el cambio producto de la diferencia del cambio en los precios relativos. ¿Se entendió más o menos? ¿Lo siguieron un poco? No, no, vamos a detener igual en el concepto, es complicado, no es tan sencillo y gráficamente está medio engorroso lo que les puse. Pero, pero en sí es eso, imagínense que, como les decía antes, cuando cambia un precio de la economía hay dos efectos. La persona, por un lado, pierde ingresos relativos porque aumentaron los precios de la economía. Por otro lado, la persona va a sustituir el consumo de un bien por otro, porque se encareció ese bien. Entonces, yo quiero diferenciar esos dos efectos. El cambio total, el cambio real que va a ocurrir en la práctica, va a ser el cambio de A a C, al nuevo punto en el cual voy a estar. Yo paso de consumir A a consumir C. Ahora bien, el efecto sustitución va a ser la diferencia entre A y B, como dice acá. Y básicamente esta diferencia, para llegar a este caso, lo que tengo que hacer es la nueva restricción presupuestaria, que es esta que está acá abajo, desplazarla hasta tocar la curva de indiferencia. Y me va a dar un punto en el cual yo le estoy compensando a la persona todo ese efecto renta,
se lo estoy cubriendo, le estoy diciendo, tomá, la renta tuya vas a poder alcanzar la misma función de utilidad. Ahí descartamos el efecto renta y esta diferencia va a ser solo producto de lo que sustituye un bien por otro. Y todo el resto del cambio que queda va a ser parte del efecto renta. ¿Bien? No me entendieron. Algunos más o menos lo siguieron. Igual después lo vemos en clase un poco mejor. En clase presencial, que va a ser más fácil. ¿Están o huyeron todos? Yo te traté de seguir más que nada por el tema de que, nada, el efecto, sé que el efecto renta te afecta a la parte de la parte presupuestaria y el efecto sustitución es para que vos puedas volver a tener, digamos, el mismo consumo de los bienes que tenías anteriormente antes de que te afecte la renta. No sé si es por ahí. Más o menos, en realidad el efecto sustitución es cuánto del aumento de precios va a impactar, o sea, el impacto que tiene el aumento de precios en cómo yo voy a sustituir ese bien por el otro. O sea, a mí me aumentó un precio, en precio de un solo bien me aumentó, el otro bien mantiene el precio, bueno, ahora el precio ese va a ser más caro en relación al otro bien. Entonces, de alguna manera yo voy a querer sustituir el bien que aumentó el precio por el otro. Por eso existe el desplazamiento de la curva, que Ese ya es no el sería efecto, sí, o sea, ese es el efecto sustitución. Ya la relación de precios va a ser distinta. Por bien, eso ahora va a ser esta. bien, bien. Listo, En más realidad, o menos lo voy agarrando. claro, en la práctica lo que pasó, que es esto que acá se los puse directamente, en realidad hubo un solo cambio. Esto de dar una compensación para volver a la misma curva de indiferencia de antes es para poder diferenciar los dos efectos. Pero en realidad lo que pasó en la práctica es que se movió una sola vez. En este caso, en la práctica se movió de la restricción presupuestaria esta que está en el punto A para abajo y quedó acá, en esta. Eso Bien, fue lo que pasó en la realidad. Se bien, movió, la persona se pasó de consumir A consumir C. Ahora, yo esta diferencia quiero ver cuánto es producto del efecto renta y cuánto del efecto sustitución. Bueno, para poder ver eso, lo que hago es compensarle el ingreso a la persona hasta llegar al mismo punto, a la misma curva de indiferencia. Y bueno, toda la variación que va a haber ahí entre esos dos puntos, dado que yo le estoy compensando la renta, va a ser producto de la sustitución de un bien por el otro. Y lo que queda restante para ir del punto B al punto C va a ser el efecto renta, que es todo lo que yo le compensé a la persona. Fíjense que yo estaba en este punto, bueno, todo esto le tengo que compensar a la persona para que vuelva al mismo punto, en términos de ingresos, pero ahí no estoy cambiando nada de la relación de precios. Entonces me va a diferenciar un poco los dos efectos. Lo volvemos a ver en clase esto si quieren y lo anotamos, lo dibujamos en el pizarrón para ver un poco mejor el movimiento, pero bueno, un poco esa es la lógica. Acá fíjense que está lo mismo, pero otro caso parecido, lo mismo, piensen, bueno, estaba en el punto A inicialmente, ¿qué está pasando acá? Está bajando el precio, estoy yendo al punto C, el efecto total va a ser la diferencia entre A y C, ese es el efecto real que tuvo el cambio. Ahora, para poder ver, diferenciar los efectos, en este caso, en vez de darle más ingreso, le estoy sacando, porque acá hubo una baja del precio, yo le saco el ingreso a la persona, llego a la misma curva de indiferencia, pero a un punto distinto, que va a ser el punto B. Bueno, la diferencia entre C y B va a ser el efecto renta. Es cuánto le tengo que variar yo el ingreso para que llegue a la curva de indiferencia en la que estaba antes. Y esto va a ser el cambio de consumo de comida que se produce producto del efecto renta. La diferencia entre B y A, como estoy sobre la misma curva de indiferencia, pero cambió el consumo de un bien, aumentó el consumo de un bien que se hizo más barato, va a ser el efecto sustitución. ¿Cuánto estoy sustituyendo un bien por el otro? Lo reforzamos un poco más en clase, pero bueno, más o menos para que les quede un poco cuál es la lógica de esto, ¿no? Y no agarrarlo de cero después. ¿Quieren hacer una consulta de esto? Más o menos lo siguieron. Igual después lo reforzamos, como les decía, pero no quiero tampoco insistir mucho porque es medio feo verlo así gráficamente y está medio enquilombado en el gráfico. Dejé el que estaba en las notas de clase, pero capaz que después lo podemos ver, ir viendo punto por punto cómo se va moviendo y lo practican. Después es hacer un poco mecánico igual, ¿eh? O sea, al final de cuentas van a decir, bueno, cambió el precio que pasa, se desplazó de esta curva a esta curva, yo voy a desplazar la restricción presupuestaria para que vuelva a tocar la curva de indiferencia anterior,
esta parte es el efecto renta, esta parte es el efecto sustitución. Después lo van a hacer medio mecánico. Pero lo importante es que entiendan un poco la lógica, ¿no? Hay dos efectos producto de que cambió el precio. Uno va a ser el efecto en mi renta, voy a ser más pobre, por así decirlo, relativamente a los precios de la economía. Por otro lado, va a cambiar la relación de precios, entonces voy a sustituir un bien por el otro. Consulta, profe, en ese caso, Sí, pregunto, ¿no? Yo como estoy mirando la restricción presupuestaria en el punto C y veo la sí. restricción presupuestaria en B, la pendiente en ese es paralela, perdón, la recta es paralela a la pendiente de la C también o Sí, no tiene nada exacto. que ver. No, no, sí, exacto. Porque en Porque este eso, si no, caso, es como sería una proyección ortogonal. Lo veo desde el punto de vista mecánico, perdón. está Es como perfecto. una proyección ortogonal, es como una perpendicularidad. Sí, 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 sí. Piensen que en este caso lo que estoy haciendo es lo que les decía recién. Yo le estoy, en este caso, quitando ingreso para que vuelva a la misma restricción presupuestaria, a la misma Bien, curva de indiferencia antes. bien, Pero bien, cuando yo cambio el ingreso, no cambiaba la pendiente de la curva. bien. Listo. Entonces voy a ir a un punto que la pendiente va a seguir siendo la misma, pero con una relación de precios distinta a la que estaba en el punto A. Claro, porque Casi como va a cambia estar más la... arriba, va a estar más arriba de la curva, significa que vas a estar en un bien donde es más caro y por eso te mueves a la nueva posición nueva, para que haya Claro, equilibrio. exacto. Em, sí, 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 ahora después lo reforzamos en clase, si les parece, pero en sí sería eso, más o menos para que les quede un poco resonando los conceptos estos y ya tenerlo más o menos visto y no arrancarlo de cero. Lo último que les quiero mostrar de acá es que, como les decía, y por eso es la teoría, todo esto es cómo se componen las decisiones del consumidor y de que de acá salen las funciones de demanda, la demanda en sí, que es lo que habíamos visto al principio de la clase, es que nosotros tenemos una restricción presupuestaria, una curva de indiferencia, y lo que estábamos mostrando recién antes es cómo va cambiando la cantidad que consume de cada bien cuando se va moviendo el precio, ¿no? Fíjense en este caso, eh, imagínense que estoy primero en la restricción presupuestaria que está acá abajo, con el precio de las entradas de cine a 6 y voy a estar consumiendo ¿cuánto de cine? 6. ¿Bien? La mejor opción, cine a... Eh, cantidad de entradas, para que no... Porque estoy variando el precio de la otra, de la abajo, de refrescos. Bueno, todo raro. Pero está bien igual. Acá en este caso, piensen que abajo debería estar cine en realidad. Pero Pero en sí lo que estoy haciendo acá es variando el precio después la corrijo para que les quede subida bien, pero una variación en el precio, lo que hacía era moverme la restricción presupuestaria y yo ahí me voy a estar cambiando mi punto de equilibrio, ¿no? La cantidad que consumo de cada bien. En este caso, ¿qué estaría pasando acá en este gráfico? ¿Qué precio está cambiando? En esta de acá. En principio yo estoy consumiendo 2 de refrescos, 6 de cine, entiendo lo que está acá. Era al revés, ¿eh? Al revés porque el refresco era cine y el cine era refrescos. Era 2 de No al cine, revés, ¿no? era al revés. 2 de cine y 6 de refresco. Bueno, voy a modificar así. O sea, esto sería refresco. Claro, y abajo sería cine. Quedó. Bien. Ahora después se los. Perdón si lo imprimieron. Pero sí, no, no, bueno, no tenía sentido, sino que da el ejemplo acá con cine. Em, bien. Ya lo modifico así queda y hacemos la explicación con la PPT bien. Sí, Acá tengo el cine. Acá lo que pasó básicamente es bajó el precio del cine, entonces paso de consumir. Lo máximo que podía consumir antes era 5, ahora lo máximo que puedo consumir es 10, porque se redujo el precio a la mitad. De 6 pasó a valer 3. Y lo que me está diciendo acá es, con este cambio de precio, ¿qué punto de consumo va a elegir la persona, no? En principio, cuando el precio es 6, voy a estar en este punto de acá, en el cual voy a consumir 2 de cine.
si baja el precio, me voy a ir a este punto de acá y voy a consumir 5 de cine. ¿Bien? Y lo que nos está diciendo acá son distintas combinaciones de precios y de cantidades del consumo de cine, que básicamente eso es lo que define la función de demanda, ¿no? La curva de demanda es una combinación de precios y cantidades a los cuales la persona está dispuesta a consumir, dado que se mantiene todo el resto constante en sí. Si nada más cambia y solo cambia el precio del bien el precio del bien cine en este caso, bueno, ¿cómo va a ir cambiando la cantidad que consume de cine? Bueno, en este caso, como lo vemos, lo podemos ver en la curva de indiferencia, y de acá sale la curva de demanda. Cuando el precio del cine es 6, la persona va a consumir 2, que sería este punto de acá, ¿no? Cuando el precio es 6, la persona consume 2. Cuando el precio es 3, bueno, se va a desplazar la restricción presupuestaria, voy a ir a un punto de mayor consumo. El precio 3 me va a llevar a un consumo de 5 entradas de cine. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Cómo sale la demanda de la restricción presupuestaria y de la curva de indiferencia? Yo lo que hago es ir probando distintos precios del bien cine, en este caso, para ver cuánto va a consumir en cada caso, ¿no? En este caso estoy reduciendo el precio, me voy a ir a un nuevo punto de consumo de cine y eso me va a ir dando combinaciones de precios y cantidades, que es lo que termina combinándose y conformando la curva de demanda. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Es teórico igual, no se ve mucho en la práctica, pero en sí básicamente lo importante es que entiendan que la curva de demanda sale de la curva de indiferencia y de la restricción presupuestaria de cada persona. Eh, Antes este gráfico era distinto, ¿no? Este gráfico no nos muestra precio y cantidades, este P también está mal. Acá lo que nos muestra es cantidad de refrescos y acá lo que nos muestra es cantidad de cine. La curva de demanda nos muestra para solo un bien las combinaciones entre el precio y las cantidades. ¿Bien? ¿Lo siguieron? Más o menos. Yo por lo menos te sigo. ¿Sí? Lo digo de vuelta igual más o menos para que lo tengan más en claro, pero bueno, vimos un poco, cuando cambia el precio de uno de los bienes, se desplaza la restricción presupuestaria. En este caso yo lo que voy a hacer es, voy variando el precio del bien moviendo la restricción presupuestaria, yendo a distintas curvas de indiferencia, a distintos puntos óptimos, y eso me va a dar combinaciones de precio y cantidades. Esas combinaciones de precio y cantidades me van a terminar conformando la función de demanda, la curva de demanda. Bien, eso sería básicamente cómo sale. Acá está lo mismo expresado. Espero que acá en este caso esté bien puesto, pero en sí es lo mismo. Acá está bien, creo. Tendría que haber venido una de estas. La restricción presupuestaria y la curva de indiferencia me mostraba por un lado gaseosas y por otro lado cine. Y acá lo que hago es varío el precio del cine, voy viendo qué puntos voy de consumo de cine con cada variación, y eso me permite conformar la curva de demanda. ¿Bien? Que es lo que está acá abajo. Esto debe estar mal en las notas de clase, calculo. Bueno. Pero bueno, en sí lo importante es que les quede en claro esto, más o menos. ¿De dónde sale la curva de demanda? Bueno, de la curva de indiferencia, la curva de restricción presupuestaria, varío el precio, voy conformando la función de demanda. Esto de acá es lo mismo. Acá fíjense que lo que estoy haciendo es probando distintas combinaciones, voy cambiando el precio para buscar todos los puntos posibles de la curva de demanda. Y algo importante acá, que ya lo había mencionado antes, es que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Entonces, a medida que aumenta el precio, la persona obviamente va a querer consumir menos. A medida que baja el precio, la persona va a querer consumir más. ¿Bien? Bien, hasta ahí me siguieron más o menos. Acá entonces tengo tres restricciones presupuestarias en las cuales voy variando el precio. A medida que baja el precio, se va desplazando a la derecha y voy encontrando distintas combinaciones de precios que van variando y de cantidades de consumo de entradas a cine. Acá siguen manteniéndose las cantidades a cine y acá voy expresando los distintos precios que fui probando que me fueron desplazando la restricción presupuestaria.
y de acá puedo derivar de la restricción presupuestaria y de las curvas de indiferencia, puedo derivar la función, la curva de demanda de cada persona. ¿Bien? Esto es un poco importante, así que está bueno que lo entiendan. Voy a cargar la compu antes de que muera. Bien. Ahí terminamos la primera repaso de la clase anterior y lo que nos había quedado pendiente. ¿Cómo vienen? ¿Siguieron más o menos hasta acá? ¿Están dormidos? Aprovechando que están virtuales y que estoy grabando la clase, ya fue. Es buen motivo para escaparse. Ah, ¿estaba grabada? No, Está no. grabado. Oh, Estuve mal, les tenía que haber avisado. No, más o menos lo siguieron. Ahora vamos a hacer esto. Voy a seguir 5 minutos más y prometo que les doy un descanso, pero quiero dar cuatro filminas que me quedan y llegar a una que les voy a dejar un trabajito fácil para que lo piensen y después lo podamos discutir después del... Es un descanso medio mentiroso porque les doy tarea, pero vamos a pasar ya ahora a trabajar directamente sobre la curva de demanda. La primera parte de la parte esta de teoría de consumidores, cómo se conforma la curva de demanda, que como vimos recién, y creo que ya quedó bastante claro, pero lo vamos a seguir viendo, es una combinación entre la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia. Ahora vamos a pensar un poco cómo se comporta y cómo se va moviendo la función de demanda. Siempre teniendo en cuenta que lo que está de fondo es esta restricción presupuestaria y estas curvas de indiferencia. Bien. Voy a pasar a la otra PPT que les había subido, que es esta demanda de mercado. Nada, bueno, la curva de demanda ya la presentamos, ya la hablamos. Es una muestra de todas las combinaciones de precios y de cantidades de un determinado bien. Acá ya no estoy trabajando con dos bienes, sino con uno solo. Lo que supone en principio cada curva de demanda es que todas las demás cosas que no son el precio y la cantidad se mantienen constantes. Entonces, si nada más cambia,